Lo que no crece está enfermo. Si usted no crece, está enfermo. Anatómicamente, espiritualmente también. Por definición biológica, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Si no, no está vivo. Siempre tenemos que estar creciendo. Más allá de eventos, cada uno de nosotros debe procurar crecer. Carlos Spurgeon decía que la palabra de Dios es como un león, no hay que defenderlo, solo hay que soltarlo. Y nosotros tenemos que estar siempre expuestos para crecer. Hay situaciones en la vida que a uno lo detienen y tal vez no pueda crecer uno hacia arriba, pero puede crecer en raíces. Y durante 2 semanas hablé sobre la entrega. El crecimiento está íntimamente ligado con la entrega. Y lo basé en Job 11:13. Y el sermón lo titulé 3 entregas, 8 bendiciones. Siempre Dios nos va a ganar. A la hora de dar, usted nunca le va a ganar a Dios. Nunca nadie le va a ganar a Dios a dar. Entregas estas 3 cosas y yo te voy a dar estas 8 cosas. Algo así como pague 1 y llévese 2. A mí me encantan esos rótulos en las tiendas. Me encantan cuando dicen pague 2, llévese 3. Pero siempre son muy ajustados ese tipo de ofertas y de promociones. Siempre son muy ajustadas. Y depende como sean, yo digo, aquí tiene que haber gato encerrado. Viene el Black Friday, que ya empezó en octubre. Antes era solo el último viernes del mes, después de Thanksgiving Day, después del Día de Acción de Gracias. Eso fue un bochorno en los países que celebran el Día de Acción de Gracias. Y dicen que hay gente que se ha dado la tarea de ir 4 meses antes a ver un producto y lo que vale. Y realmente a veces vale igual o más caro que lo que estaba hace 4 meses el Viernes Negro. En Estados Unidos se multa el comercio por publicidad engañosa. $10,000 de multa a alguien que no esté siendo honesto en lo que está diciendo que cuesta un producto. Y la segunda vez la multa pasa a $20,000 y no hay tercera vez, cierra el negocio. Pero Dios, el suyo y el mío, es un Dios que nos dice: dame 3, yo te doy 8. Esa me gusta mucho. Y las 3 cosas que el Señor pide que entregue es a través de Elifaz. Se lo dice a Job: entrégame el corazón. Entrégame el corazón. Si le entregas el corazón a Dios, número 2, segunda entrega, y extiendes tus manos a Él, no dice levanta las manos a Él como levantamos para alabar a Dios, no, las extiendes. Una cosa es levantar las manos a Dios y otra cosa es vivir con la mano extendida hacia Él. No la mano de Dios extendida hacia mí, la mía extendida, y que implica: aquí estoy, no tengo nada, dependo de ti, por eso me entrego. Y lo tercero que le dice: si te apartas del pecado y no permites que la maldad viva en tu casa, entonces podrás caminar en la vida con la frente en alto, vas a estar firme, tendrás paz. Y si te acuerdas de tus broncas, te vas a acordar de ellas como cosas que ya pasaron. No vas a tener miedo y en la noche dormirás tranquilo. Toda promesa de Dios tiene una premisa. Y ustedes estuvieron durante estos 21 días estudiando el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, bueno, todos, pero tiene cosas tan lindas. Hace 15 días me invitaron a predicar en un retiro de mujeres y me pidieron que hablara sobre Juan 3, el nacimiento de nuevo. Cuando Nicodemo viene y le dice al Señor: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús se volvió y le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Señor, tendría que hacerme otra vez un bebé y meterme en el vientre de mi madre. Válgame, algo así como: ay, Nicodemo, ahora ya te voy a decir algo.
si no naces de nuevo. Antes te dije que no lo vas a ver. Digo yo, por semejante animalada, ya ahora no podrás ni verlo ni entrar. Siendo tú un maestro de Israel, me preguntas, me sales con que tengo que hacerme un bebé y volverme a meter en el vientre de mamá. Eso, mire, ningún niño en la escuela dominical de esta iglesia saldría con una cosa de esas. ¿Cómo vas a entender si hablándote cosas terrenales no me entiendes qué va a pasar cuando empiece a hablarte de cosas espirituales? El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas no sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El Evangelio de San Juan, ustedes lo leyeron, es el único evangelio que habla de Nicodemo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nombran a Nicodemo. Y Juan, en el capítulo 3, que fue la primera, dice: y vino Nicodemo de noche. La segunda vez, cuando habla de Nicodemo, dice: y vino Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Y la tercera vez, el día de su sepultura: y Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Parece ser que el apellido Nicodemo era Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Era como que la agarró contra esa experiencia nocturna. Como que Juan, algo le pasó a él, que la experiencia de Nicodemo fuera nocturna y no diurna. La Biblia no dice por qué Nicodemo vino de noche. Lo que sí nos dice Juan es que las 3 veces que vio a Nicodemo lo relacionó con su experiencia nocturna con Dios. Ustedes pueden, ya lo leyeron, lo pueden repasar. La primera vez que Nicodemo, porque estamos hablando de llegar a un punto de que la diferencia entre madurez y emocionalismo, algo por ahí ando más o menos, ¿verdad? Que la inmadurez que me dice deme, y mientras me tengas bendecido y cómodo, aquí estoy, puro likes, me gustas con Dios. Y la madurez, que no es que no le gusta eso, pero la madurez dice: aunque eso no haya, me gustas. Y la primera vez que Nicodemo vino a Jesús de noche, la Biblia no dice por qué, solamente se topó con alguien que, siendo el maestro, teológicamente hablando, no estaba muy correcto Nicodemo cuando dice que todo aquel que hace las cosas que Dios hace es porque Dios está con él. Jesús corrige y dice que no necesariamente. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre sané enfermos, eché fuera demonios y hablé en las lenguas, y les diré: apartados de mí, malditos, porque nunca los conocí. Pero hay un sector de la iglesia cristiana que cree eso, que el emocionalismo, que las señales, que los portentos determinan, etiquetan a alguien, hombre o mujer, como que es de Dios, como que si yo soy el que hago esas cosas, y no es Dios, es Dios quien las hace. Esa vez, por las razones que sean, la más popular entre el argot evangélico es que vino de noche, porque qué color venir de día. Y apelan a que seguro fue por vergüenza, por miedo. Bueno, la Biblia no lo dice. Y cuando la Biblia calla, los demás debiéramos de quedarnos callados. Porque cuando la Biblia quiere entrar en detalle, aparece el detalle. Y cuando la Biblia no lo dice, pues entonces nada más vino a Jesús de noche. Las otras 2 veces, el que siguió con la matraca de que vino de noche fue Juan. Como que si hay un horario donde Dios dice: a partir de esta hora hay que tener sospecha de alguien que viene a Jesús de noche. Lo importante no es cuándo usted vino ni a qué horas vino, sino cómo vino. Pero es lo más importante, que ustedes hayan venido o que yo haya venido. Realmente lo importante es cómo me voy. Un tiempo en que la iglesia evangélica determinaba que alguien que pasara al altar y uno orara por él y se cayera al piso, era que el pastor estaba muy ungido y el chavalo también. Y llegó al punto donde si la gente no caía, hubo algunos que poco les faltaba pegarle a uno y quebrarle la nuca. Y llegó un momento donde tuvimos que entrar en una discusión y decir: la verdad, a mí no me importa si alguien cae o no cae al piso. Y si cae, lo que importa no es que caiga, lo que importa es cómo se levanta.
Si cae un ladrón, se levanta un honrado. Si cae un borracho, porque para que caiga así, que el Espíritu Santo haga una vieja, un viejo, lo tira al suelo y le haga un montón de cosas y se levanta y sigue siendo el mismo. La que lo importante no es que caiga, sino cómo se levanta. La segunda vez que Nicodemo aparece ahí es cuando lo defiende a Jesús en el día, a vista de todos los que lo querían crucificar, y se puso de pie y dijo: un momentico, ustedes están equivocadísimos con ese hombre, yo he hablado con él, el tema es, y lo defendió públicamente, no le tenía miedo a nadie. Parece ser que aunque haya sido de noche, nació de nuevo el viejo. Y la tercera vez que aparece, de nuevo Juan con la matraca, el que vino a Jesús de noche, pero dichosamente no fue mezquino. Dice: vino a pedir el cuerpo de Jesús a donde Pilato, porque ya iba a empezar el Sabbat y el cuerpo de Cristo se hubiera quedado desnudo, no con una mantita romana, no, desnudo, y no es posible que ese cuerpo de nuestro maestro quedara expuesto el viernes, el sábado, hasta las 5, después de las 5 de la tarde del sábado. Eso no es posible. Y fue y pidió el cuerpo. Se ganó a otro compañero de él, del Sanedrín, a José de Arimatea, que además de ser eruditos eran gente rica. Pidieron. José de Arimatea, hablando de lo que estabas hablando, Warner, de dar, dio su tumba, que la había pagado a construir en una piedra. Era un mausoleo. Parece ser que esta costumbre de gente viva comprando nichos es viejísima. A mí no me gusta esa idea, no. A mí no me gusta eso de los nichos. No he comprado ninguno. Yo digo, no, la verdad es que cuando yo me muera en la sala, nadie me va a dejar de adorno, nadie. Alguien tiene que hacer conmigo. Y él donó una sepultura, y Nicodemo donó como 100 libras de nardo puro, de aceite y de aloes, una fortuna que era lo que se ocupaba para embalsamar un cuerpo. Aquí veo un hombre en un proceso, permítanme, miedoso, con vergüenza y todo. Es normal en alguien que no conoce a Jesús, pero él conoció a Jesús. Jesús le dio una cátedra de ubicatex, le propuso conocerlo. Algo así como que se fue ese hombre con la cabeza baratada y lo siguió y lo escuchó y lo relacionó. Si Jesús le hubiera dicho a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que si los gentiles no nacen de nuevo, no pueden entrar en el reino de los cielos, Nicodemo hubiera dicho: me gusta eso es cierto, los gentiles. Pero Nicodemo conocía el capítulo 36 por ahí del libro de Ezequiel, que hablaba de esta verdad, nacer del agua. Y se lo dice a los judíos, porque los judíos creían que ellos ya eran la última Coca-Cola del desierto, y los gentiles eran, no, ellos necesitaban, como hoy los judíos necesitan conocer a Dios y nacer de nuevo para ser salvos. Si no es así, entonces hay dos caminos de salvación, y te podrías hacer mesiánico, porque para los judíos, dicen algunos, que Dios tiene otro momento o salida de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino. También lo dijo en Juan: la verdad y la vida, y nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 21 del libro de Juan, es precioso. En el versículo 18, el Señor le dice a Pedro: Pedro, de cierto te digo algo. De cierto te digo, se puede traducir, esto es firme, Pedro, se lo voy a decir, y esto es muy importante. Cuando tú eras joven, te vestías, ceñirse es vestirse, e ibas donde querías. Pero cuando te hagas viejo, otro te va a mudar, te va a ceñir, y vas a tener que extender tus manos a él para que te lleve donde tú no quieres. El tema de hoy se llama gracia en Galilea.
el tiempo es suficiente, pero no como para leer todo lo que quería leer. ¿Por qué le llamo gracia en Galilea? Si ustedes leen el capítulo 21 de San Juan, van a notar ahí que dice: una vez más Jesús se apareció a sus discípulos en Galilea. Una vez más significa que el capítulo 21 de San Juan no fue la primera vez, fue la última vez que Cristo hizo algo en el mar de Galilea. También se le llama el mar de Galilea y el mar de Tiberíades. Y es el mismo, que al final es un lago, un gran cuerpo de agua. Porque el mar de Galilea cambia de nombre, depende en el puerto o en el lado del lago que usted esté o del mar que usted esté. Pensemos en el lago Arenal. El lago Arenal tiene un pueblo, La Fortuna, pero también el lago Arenal está en Tronadora y el lago Arenal está en Tilarán. Son pueblos importantes alrededor del mismo lago. Por eso se llama Galilea a la parte que el mar de Galilea está en Galilea. Pero se llama el mar de Tiberíades o de Tiberias cuando está en el pueblo de Tiberias. En ese mismo lugar, una vez más se le apareció Jesús a sus discípulos. Estamos en el capítulo 21. De nuevo, vamos a leerlo, 21:1, a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Y en esta oportunidad dice la lista de apóstoles: no estaba Judas, se había decapitulado, se había ahorcado, cerró el último capítulo de su vida, y hasta Natanael y otros 2 discípulos. Simón, sí, dije decapitulado porque fue el último capítulo. No dije decapitado porque eso es cortarse, y él no se ahorcó, él no se cortó la cabeza, se ahorcó, por eso decapitulado, último capítulo. Voy a ir a pescar, dijo Pedro. Vamos contigo, dijeron los demás. No los llevó obligados, salieron pues de allí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo, presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que él era, alguien les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Estaban como a 100 metros de la orilla, y había un hombre ahí. Cuando la noche ya no es noche, decía el poeta, y la mañana aún no llega, hay un hombre al lado allá con una fogata. ¿Tienen algo de comer? Y ellos dicen: hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. El Señor dijo a Pedro, el discípulo, es el Señor. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, para decirlo. Juan le dice a Pedro: Pedro, es Jesús. Y tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir: es el Señor, se puso la ropa porque estaba semidesnudo y se tiró al agua. Se había despojado la ropa y se quedó. Yo no sé si un Olimpo Crown, no sé qué usaba él de ropa interior. Semidesnudo era que era poquito lo que faltaba para que anduviera desnudo. Era una desnudez física, pero que representaba la desnudez espiritual de Pedro. Tan desnudo por fuera como por dentro, este hombre estaba desnudo. Se tiró al agua, ya no le importó la pesca. Ahora, cuando Pedro llegó a la orilla, Jesús tenía algo así como un McFish. Tenía pan y pescado, eso es un McFish, ¿verdad? En McDonald's. Y tenía un desayuno. Apenas estaba amaneciendo. Cuando Jesús les dijo que si tenían algo que comer, no era porque Jesús necesitara nada de ellos, como no necesita de ninguno de ustedes, ni de mí. Yo creo que muchos creyentes debemos de ubicarnos aquí, quién es el que necesita a quién. Y todo hombre o mujer que se concibe seguidor de Cristo debe de saber que usted todos los días debe de amanecer, terminar el día y concebirse como una persona necesitadísima de Dios. Por eso no acepto yo, y no le diré nunca a nadie, el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios. Nunca han existido esos. En la Biblia a nadie se le llama así, porque nunca han existido hombres, ni existen grandes hombres de Dios, ni grandes mujeres de Dios. Ese no es un adjetivo para nadie en la Biblia, porque no hay ningún hombre o mujer de Dios y hombre de Dios, dice, pero grandes.
No, porque no hay hombre y mujer de Dios en la Biblia que no la haya embarrado una o más veces. Es más, algunos que hoy la gente llama, ¿verdad? Por ejemplo, David, óigame, eso sí era tortero. Yo no he sido tan tortero como David. Yo cumplo el año que viene 45 años de ser pastor y nunca he tenido un escándalo como el del rey David. Ni he querido matar a alguien, pero nunca lo he mandado a matar, como lo hizo David. Lo que sí yo conozco y he visto son hombres y mujeres pequeños que necesitan un Dios grande. No un gran hombre de Dios, sino un Dios grande, y Él lo es. Pedro se tiró de consumida, ya no le importaron las peces, a los pescados, y se fue nadando, y ahí, mojado, apenas yo no sé qué se puso, una tanga, algo se puso, y ahí frente a Jesús, por primera vez en la vida, este inquieto inmaduro está con la boca callada. Como muchos de nosotros necesitamos hablar menos y escuchar más, porque es mejor el tonto callado que el tonto hablando. Y eso lo dice la Biblia. Parafraseándolo, ¿verdad? Dice que el tonto, el necio, habla de más. Y en las muchas habladas del tonto hay necedad y vanidad. ¿Por qué para mí es importante esto antes de abordar, para empezar a terminar con el tema del 21-18? Porque en Lucas 5, para que lo lean en su casa, esta misma historia, casi idéntica, ya había sucedido. No es el mismo evento. En Lucas 5, cuando lo lean en su casa, en esa oportunidad, es como lo que llaman hoy los muchachos un déjà vu. Eso fue lo que pasó en Juan 21. ¿Por qué? Porque en Lucas 5, en el mismo mar de Galilea, Jesús llegó en la mañana muy temprano y estaba Pedro, que todavía no conocía a Cristo. El que primero conoció a Cristo fue su hermano Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Ese es Andrés. Le presenta a Jesús y Jesús le dice: Pedro, voy a montarme en tu barca y vamos a ir a pescar. ¿Por qué lo de Juan 21 y lo de Lucas es diferente? Porque en esta oportunidad Jesús estaba en la barca. En la segunda oportunidad, como 2 años o 3 años después, Jesús está en la orilla y la barca está adentro. Lo segundo que debo de notar es que en esta primera oportunidad Pedro no conocía a Cristo. Y Pedro sí, es muy parecido a lo de Juan 21. Señor, pasamos toda la noche dele tirando y sacando y no pescamos nada. Sí, pero vamos para allá y tire la onda a la derecha. Parece que el tema no es que es zurdo. Bueno, pues la verdad que pasamos toda la noche, pero como mi hermanillo me está diciendo, Andrés, y vámonos. Tiró la red al mar y de nuevo, pero Jesús estaba ahí. Se llenó la red, tantos peces como en la de Juan 21, que tuvieron que hacerle señas para que los demás llevaran con ellos la pesca milagrosa. Hubo 2 pescas milagrosas, una en Lucas 5, una en Juan 21, y momentos diferentes. La de Lucas 5, Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. 2 años y medio después, la misma noche, el mismo mar, la misma experiencia de fracaso: tirar la red y sacarlas, tirar la red y sacarlas y nada. El mismo milagro: Cristo, tiren a la derecha, y se llenó de peces. Pero ahora no es Cristo en la barca, sino que Pedro, cuando sabe que es Jesús, porque esa fue la tercera vez que Cristo se apareció a sus discípulos resucitado. En la primera vez ni siquiera había muerto, apenas estaba llamando a Pedro. Después de eso lo llama como apóstol. La gente cree que Cristo llamó a los apóstoles allá en las bodas de Caná de Galilea. No, la cronología bíblica, ellos lo tuvieron durante mucho tiempo entre los 70, y es de ahí, de esos, que Dios saca 12 de los 70, incluyendo a Judas.
Así que es muy probable que Pedro anduviera junto con tantos 70, casi un año con Jesús, hasta que Él los escoge. Dicen los expertos que la edad promedio de los 12 apóstoles rondaba entre los 13 y los 30 años de edad. Según los judíos, después de los 12 años es que el niño podía entrar en el templo y hablar de la Torá, de la ley, con los maestros, si era varón. Juan es el más joven. La tradición dice el último en morir, por allá del año 100, 105 después de Cristo, probablemente peinando unos 100 años, 80 años, poco más o poco menos. Parece ser que el apóstol Pedro para este momento de Juan 21 tenía más o menos 30, 32 años. En el de Lucas 5, Pedro conoce al Señor y dejándolo todo lo siguió. El llamamiento del apóstol fue después. En el de Juan 21, este es el antecedente, este es el contexto. Pedro había dicho la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocía a Cristo, sabía cómo Cristo roncaba, dormía o lo que fuera. Conocía la manera de Cristo hacer las cosas. Había tenido tal vez eso fue como en el día 40 después de crucificado. 8 días antes fue la transfiguración en el monte Tabor. No tenía 2 meses Pedro de haber estado, Pastor Warner, junto con Jacobo y Juan en el monte Tabor y ver a Cristo glorificado, y Elías y Moisés junto a él hablando de las cosas que le pasarían a Cristo la semana siguiente. Y ahí en el monte Tabor, el Pedro inmaduro, el Pedro emocionalista, el Pedro, como decían los viejillos de nosotros, el faruscas, el que siempre interrumpe y anda jugando de vivo, ese hombre dijo algo así como: Señor, qué bueno estar, qué culto más tremendo este. Señor, qué bueno es que estemos aquí. La experiencia espiritual, las lágrimas que usted decía, los recovecos que hace la gente en el culto, y alguna gente enfatiza y piensa que esa es la verdadera marca de un discípulo. Perdónenme, aunque me corre el riesgo de no me vuelvan a invitar acá, escuche esto, hermano. La señal de un discípulo es la entrega. La entrega sin reservas a Dios. Si brinca, ok. Si pega brincos, ok. Si cae, ok. Si habla en lengua, ok. No habla en lengua, ok. Lo que valida nuestra experiencia espiritual es ese compromiso, es esa entrega, es esa rendición a Jesús. Porque es ahí y solamente ahí cuando el Calvario empieza a echar raíces en el corazón de una persona, por más rata que uno haya sido, como lo fui yo. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Moisés, Elías y tú, y aquí Jacobo y Juan. Señor, permíteme que hagamos 3 enramadas. La palabra que realmente significa enramada es tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos, la misma palabra que se usa para los tabernáculos. Señor, permite que hagamos aquí 3 tabernáculos. Hoy el romanismo le llama 3 ermitas, 3 estatuas, 3 rincones. Uno para ti, de primero, Jesús de primero. Uno para Elías y uno para Moisés. Inmediatamente se puso aquello nublado. Desaparece Moisés, desaparece Elías y queda Jesús solo. Y una voz del cielo, por segunda y única vez, dijo: este es mi Hijo amado, en quien me gozo, o en quien tengo complacencia, dice la Reina Valera. A él oíd. Hermano Warner y ustedes, hermanos, cuando ustedes leen la Biblia, cuando uno lee la Biblia, hay un mensaje central. La Biblia etapa a etapa habla de la redención del hombre de las diferentes maneras: la ley de Moisés, los sacrificios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la dispensación o la era de la gracia. Y en todas ellas el mensaje es este: hagan lo que Él dice. El primer milagro que Cristo hizo, Juan capítulo 2,
las bodas de Caná de Galilea. Ahí Cristo hace su primer milagro registrado. No lo hizo en el templo de Jerusalén, no lo hizo en el palacio de Herodes. ¿Dónde lo hizo? En un matrimonio de una parejita que parece que planeó todo muy bien, menos cuánto vino hubiera. Una pifia fuerte. Pastor Arturo, no fue vino, fue jugo de uvas. No, perdóneme, si usted tiene problemas, si es enfermo alcohólico, eso es otro problema. Pero la Biblia dice vino. Para el jugo de uva existía otra palabra y es mosto. Y si la Biblia dice vino, para que el mosto sea vino, tiene que tener fermento. O sea, usted se los echó, yo creo. ¿Sabe? No, hasta que... Yo también, hermano, no se preocupe. Y ahí María llega y le dice: hijo mío, papito, le hubiera dicho yo a Andresito algo así: papi, se acabó el vino. Y Jesús dijo algo así como: ¿qué tengo que ver yo con esto? María, él no fue grosero, nada más le dijo mujer, no le dijo mami. Cristo andaba por 30 años de edad, ya no le decía mami, le decía mujer. ¿Qué tienes conmigo? Por eso, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Entonces María dijo algo así como: válgame. Y dijo este mensaje. Los mensajes de María la Virgen en la Biblia son extraordinarios, cortitos pero buenos. Y uno de ellos es este: hagan todo lo que Él diga. Hasta aquí llego yo. Hagan todo lo que Él diga. Y lo que Jesús dijo fue: llenen esas 6 tinajas de agua, que llevarlas con una manguera como es ahora por tubería es muy fácil, pero de gota en gota, de jarro en jarro, en lugares donde el agua no hay, había que sacarlos de un pozo. Fue tremenda bronca. Y las llenaron y luego las convirtió en vino. El maitre d' o el maestresala o el capitán del catering service dijo: wow, este matrimonio es tremendo, es sui generis, se sale de lo común, está por encima del promedio. Porque la costumbre, diga conmigo, la costumbre es que todo matrimonio al principio se da el buen vino, y cuando han bebido mucho, por eso no era jugo de uva, cuando han bebido mucho, algo así, cuando están hasta el cecerete. No, es que este se los echaba parejo, ya lo vi. Él me estaba ayudando. Y cuando están bien humados, los que un día bebimos alcohol o licor o toda esa cosa, sabemos que hay momentos donde uno está tan bebido tanto que le pueden a usted el agua del perfume y usted no se da cuenta, o le pueden dar el agua del florero, usted no se da ni cuenta. Y eso es viejo también. Ese trinquete siempre ha existido. Cuando han bebido mucho dan la porquería, pero este matrimonio está por encima del promedio. ¿Por qué? Porque empezaron dando bueno y terminaron dando el mejor. ¿Por qué? Porque la gente hizo lo que Jesús dijo. Y cuando la iglesia hace lo que Jesús dijo, decimos mucho lo que Jesús dijo, repetimos mucho. Y oigan, estoy incluyéndome, hablamos mucho lo que Jesús dijo. Somos expertos en decir lo que Jesús dijo. Hay algunos que yo conozco que son expertos en decir lo que Cristo dijo que Él no dijo. Hay otros que son tan cargas que dicen: Cristo dijo que nadie sabía cuándo Él vendría, ni Él ni los ángeles, pero yo sí lo sé. Nadie va a ser bendecido por decir lo que Jesús dijo. Eso es algo de la declaración de propósito de esta iglesia y de nuestra congregación. Pero el secreto no es decir y repetir lo que Jesús dijo, es hacer lo que Él dijo. El verbo hacer. Hacer, hagan lo que Él les diga que hagan. La madurez nuestra empieza a partir del momento, no en que sabemos mucha Biblia. Es bueno saber Biblia, memorizar Biblia. Es más, si tú metes a hacer una Biblia con patas, no importa, hermano. Pero nadie va a ser bendecido por saber mucha Biblia. Si fuera así, Satanás sería la criatura más bendecida por Dios, porque el diablo sabe más Biblia que un demonio, pero no vive un solo verso. La tergiversa, la usó para tentar a Cristo. La madurez va más allá de experiencias de epidermis. La madurez va más allá de escalofríos. La madurez va más allá de recitar versos bíblicos, hermanos. La madurez es que usted y yo crecemos, somos consecuentes con lo que decimos, con lo que predicamos. Hay un espacio para la emoción. Yo estoy emocionado en esta noche. Yo me puedo amanecer aquí hablándoles a ustedes, hermanos.
Pero yo tengo que caminar por las calles de asfalto en Alajuela y ustedes en Guapiles, con todas las circunstancias incontrolables, personas incontrolables, situaciones incontrolables. Y ahí no alcanza el escalofrío. El escalofrío termina cuando usted sale a veces por esa puerta. Pero el compromiso con Dios y la entrega. Y es en ese contexto, hermanos, que el Señor le dice: Pedro, aquí hay que arreglar algo. La primera vez, estoy parafraseando las dos experiencias. Pedro, la primera vez que usted y yo nos vimos en este mismo lago y que casi pasó todo idéntico. Léanlo para que vean que casi fue un déjà vu. Lo de Juan 21. Casi, no digan que fue. Un déjà vu es cuando usted dice: yo esta vara ya la viví. Yo pensé que uno estaba medio camote. No, a mí me pasa mucho. Yo pasé por aquí, un olor y hasta olía igual. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ustedes creen que ya lo vivieron? No fue que usted lo vivió, no había pasado, ni que porque usted era un gato antes. Yo no puedo explicar ese fenómeno. Nada más sé que hace unos años para acá le dicen déjà vu. Eso parece un déjà vu. Pedro, entre líneas, hace como 2 años y un piquito en este mismo lago usted me conoció. Hace como 2 años y un piquito en este lago usted era un fracaso de pescador. Hace como 2 años y pico en este lago usted se me tiró a los pies y me dijo: apártate de mí que soy pecador. Hoy, 2 años, 3 años, no importa el tiempo, algo parecido. Está pasando lo mismo. Solo que tenemos que hacer un arreglo. Usted y yo, esto no puede quedar como quedó hace 2 años y medio. Yo te lo dejé pasar entre líneas porque, Warner y hermanos, a usted y a mí, cuando no éramos creyentes o éramos cristianos nuevos, cuando éramos niños, hablábamos como niños y pensábamos como niños. Pero cuando nos hacemos grandes, dejamos de ser niños. Hay muchos cristianos que nunca crecen, siempre siguen siendo niños de pañales. Hay que a cada rato estarlos limpiando porque de vez en cuando huele muy feo. Pero lo que acaba de pasar días atrás, hermano Warner y otros líderes, todos ustedes acá, lo que acaba de pasar, Pedro, esto tenemos que resolverlo porque hace 40 días. Eso no lo dice así. Solo si usted lee todo el Juan, usted lo vio, usted lo notó. Y si leyó Lucas y leyó Mateo, hace 40 días de esto, cuando Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que otro va a venir y te va a ceñir, te va a mudar y te va llevando y extenderá las manos. Hace más o menos 40 días, Pedro, usted no extendió las manos, sacó una espada y casi le corta la jupa al hijo de Malco. Solo que hay gente que cree que es que Pedro le tiró la oreja. Nadie tira la oreja. Algo pasó, o tenía mala pulpería o tenía muy oscuro, o se capió el hijo de Malco. Lo cierto del caso es que la oreja le quedó colgando y Cristo se la agarra y se la repara y lo reprende: Pedro, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Hombre, ¿no te acordabas que yo le dije que mi reino no era de aquí? No lo había entendido. Solo andaba detrás de Jesús. Los milagros, a cualquiera de ustedes los milagros los vuelve loco, pero no hay un solo milagro que haga que la gente madura. Nadie madura después de 100 milagros. Nadie, hermano. La madurez es producto de la entrega, de la rendición. Cuando el Calvario empieza a echar raíces en uno, me jala el mecate. Cuando me dijeron: Arturo tiene ese tiempo, le digo: ustedes hoy quieren un milagro conmigo. Pero ya empiezo a terminar. Pedro, aquí hay que arreglar algo. Porque antes de que Pedro le dijera a Jesús le dijera a Pedro, le profetizara, que, porque así lo dice el verso 19, esto le dijo Jesús a Pedro hablando de la muerte con que iba a morir. Eso es profetizar. Jesús le profetizó a Pedro: Pedro, así es como usted se va a morir. Hace 40 días, no lo está diciendo ahí, pero fue lo que pasó. Yo le digo: vayan atrás. Hace 40 días usted se levantó y dijo: Señor, aunque todos te dejen, papi es papi. Un engreído. Porque la madurez nos hace engreídos. Porque la madurez nos hace sentirnos más santos que Dios a veces. Porque la inmadurez es la única que justifica por qué usted señala pecados ajenos. Es la inmadurez la que explica por qué los cristianos lavamos la ropa sucia teniendo demasiada ropa sucia en nuestra propia casa.
Es la inmadurez la que hace que un individuo vea la paja del ojo del hermano sin antes sacar la viga que está en el suyo. Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Contigo me muero. Esa misma noche lo negó 3 veces. Y no solamente lo negó, sino que blasfemó. Blasfemar, yo nunca he blasfemado ni contra el diablo, hermano. Perdón, Lucifer. Por si acaso. Nunca. Porque no hay que renegar de las potestades superiores, dice la Biblia. Resolvamos algo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te aprecio. Así sonó. Simón y Jonás, tú me amas. Sí, Señor, tú apacienta mis ovejas. Esos que usted dijo que no me iban a dejar, no me dejaron, usted sí. Y ahí estabas hace rato casi en pelotas, bañándose desnudo, cuando para los judíos era prohibido entre hombres mostrar la desnudez a un hermano. Estás en la calle, lo digo yo, Jesús no se lo dijo, pero aquí tenemos que resolver. La primera vez que tuvimos esta experiencia, en este mismo mar, la misma noche y con la misma experiencia, usted me conoció y cayó rendido diciendo que usted era un pecador y que me alejara de ti. Yo no me alejé de ti, más bien te llamé para que me siguieras ese mismo día. Ahora, 2 años y pico después, es que todavía está tierno el tema que usted me negó 3 veces. Y lo hiciste la 3ª vez tan cerca de mí que te vi, te enjaché. Y cuando me negaste 3 veces, estabas tan cerca de mí, yo oí tus blasfemias. Porque el Señor oye nuestras basuras. Porque el Señor oye nuestra inmadurez. Porque el Señor oye nuestros chismes. Porque el Señor ve y oye todo. Porque a Él no se le escapa nada. Por eso el sermón se llama Gracia en Galilea. Porque en Galilea, uno de los lugares preferidos de Jesús, siempre ahí hubo gracia para el que la necesitaba. Y hoy en este altar hay gracia de Dios. Yo estoy siendo fuerte para describir, pero hoy en estas paredes se respira la gracia de Dios. No es un micrófono, no es una voz bonita, que todo eso es bueno. No son estas cosas tan lindas, que es importante. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios. No es por usted, no es por lo que usted hace, no es por lo mucha galleta. El apellido suyo tiene muy poca importancia para estos efectos. Somos por declaración y por derecho hijos adoptados de Dios. Los hijos, perdóneme este término, recogidos no podemos rajar mucho. Porque a usted y a mí Dios nos recogió o nos adoptó no por lo que éramos, ni por lo que teníamos. Nos adoptó por lo que necesitábamos. Por eso somos adoptados. Eso es gracia. Yo soy un trofeo de su gracia. Todos mis amigos de mi época en la cárcel, otros muertos vendiendo mota, ya de todo. Cáncer por tabaquismo, prisión, divorciados, divorciadas. Hace poco me reuní con los egresados de la graduación de 1975. Ya estoy viejo. Cuando me gradué en 6º grado de la iglesia, de la escuela, fue en 1900, y me reuní con ellos, y cuando oigo sus historias, el único pastor era yo. Hermanos, el Señor confrontó a Pedro con sus 3 negaciones, porque eso había que resolverlo. Hay cositas que no se pueden meter debajo de la alfombra, hermano. Apestan. Ven acá, Pedro, ¿usted me ama? Sí, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Por 2ª vez, Jesús, sí, ya te dije que te amo. Es que ¿por qué me pregunta por 2ª vez que si te amo? Sí, yo te amo. La 3ª vez, algo pasa aquí. Ahí hubo lo que los psicólogos y psiquiatras le llaman un ejercicio de anamnesis, que es lo que dice esa palabra, aparece en la cena del Señor. Hagan memoria. Es la palabra anamnesis. Hagan memoria, recuerden esto que yo hice por ustedes todos los días con este pan y este vino. Como que hay una anamnesis, porque el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro ya no dice: ay, sí, te amo. Hubo una cosa, algo así como que le revolvió el alma y le dice: antes de decirte que sí te amo por 3ª vez, porque la verdad es que sí te amo y tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo.
Ese fue el día de la entrega. Y sí, te amo. Ok, ahora sí. Cuando usted era joven, yo te conozco, Pedro. Usted se ceñía ahí donde quería, pero cuando llegues a viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar, vas a extender las manos para que te lleven. Estaba hablando de cómo moriría. La tradición dice, en el año 67 después de Cristo, bajo el imperio de Nerón, Pablo y Pedro fueron martirizados como mártires de Cristo. La tradición dice que ante la noticia que él sería crucificado, dijo: no puedo morir, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y él pide que lo crucifiquen, pero boca abajo, la cruz de Pedro. Jesús le había profetizado que él iba a morir así. Es más, es que él oiga, hermano, es que por la boca muere el pescado. Él dijo unos días atrás: yo voy contigo a la muerte, a la cruz. No aguantó ni el primer gallo que le cantara. Porque a veces somos muy bocones, muy prontos para oír, y debemos de ser al revés. Por eso nos puso dientes delante de la lengua. Usted sabe, si la lengua estuviera guindando en el labio, sea tan caballo, no es desastre. Porque ni siquiera 2 cajetas de dientes. Ahí está ella adentro y todavía puede hablar. Prontos para oír, tardos para hablar. Y Pedro fue de esos peces que murieron por la boca. Unos meses después, Warner, porque a los 10 días de eso, el Señor asciende a los cielos, fueron llenos del Espíritu Santo en Jerusalén, y Pedro es otro. Pedro empezó a ser otro ese día. Claro que el cúmulo de experiencia, milagros, Jesús les profetizó muchas cosas que yo digo y hago, ustedes no las entienden, pero cuando venga el Espíritu Santo las van a entender. Porque el Espíritu Santo, cuando venga, no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, él no viene. Así que claro, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, todo aquel andamiaje de 2 o 3 años de discipulado es algo así como un bachillerato en teología, pero en ortodoxia y ortopraxis, en conocimiento y en práctica. Sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Pero quiero terminar acá con esto. Vieras que a los meses, o poquitos meses, o tal vez un año después de eso, a Pedro lo agarran y a Juan y le dan una leñateada en Jerusalén. Y le dijeron: si ustedes siguen hablando en ese nombre, ahora les dimos una fueteada. No vuelvan a hablar ese nombre. Y dice que cuando salieron de ahí, si ustedes lo recuerdan, ¿cómo dice, hermana? Salieron llenos de júbilo Pedro y Juan, porque habían sido tenidos por dignos de ser martirizados por Cristo. Era otro chavalo, Warner. Había crecido, había madurado. Ahora que le dieran fuete, no lo convertía en un cobarde. El fuete lo hacía crecer más. La prueba nos hace crecer a quien quiere experimentar madurez. Cuando usted quiere crecer, duele y lloras y el alma te sangra y tal vez no puedes dormir o lo que sea, pero usted sabe que el Señor está con usted siempre. Usted, no importa lo que le pase, como cantaba en uno de los himnos, muy atinado, pero usted puede decir, no solo cantando a la luz de la palabra, por allá en el capítulo 19 del libro de Job, dice Job: mis criados, en el capítulo 19 dice: mis criados, mis esclavos, los llamo y se hacen los tontos, ya no me quieren ver, la gente me da la espalda, soy un oprobio, huelo hediondo. Y dice estas palabras: hasta mi esposa le da asco lo que le huele mi boca. Dice: mi aliento le da asco a mi esposa. La vieja hasta dejó de besarlo al roco. Le olía la boca a lo que fuera. Estuvo aquí y no conocía a Dios, solo había oído cosas de Dios, y solo haber oído le fue suficiente para la prueba, decir ahí mismo en Job 19: yo sé que mi Redentor vive, y aunque se me pudra la boca, aunque la esposa dice que huelo feo, aunque se me pudra la carne, estos ojos un día verán a Dios y no va a ser otro, yo lo voy a ver. La madurez es la que le permite a usted, hermano, decirle a Cristo en el Calvario: aquí estoy, Señor,
Decirle a Cristo en el júbilo, aquí estoy, Señor. Decirle a Cristo cuando pegaste un buen negocio, aquí estoy, Señor. Pero que cuando pierdes algo, le dices, Señor, tú sabes cómo estoy, tú todo lo sabes, pero yo voy a estar aquí porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás vivo. En el capítulo 12 del libro de Hechos, para que se lleven esto en su casa y lo lean, a Pedro lo meten preso y lo iban a tronar. Al otro día Herodes lo iba a llamar y ellos tenían bronca. Con Herodes tenía bronca. Herodes era una marioneta de los romanos, aunque era medio judío. No fue el Herodes de Juan el Bautista, ya se había muerto. Este es el Herodes que luego cae engusanado. Y Pedro está preso. Y en la noche estaba preso en el puro final del Tao, con un montón de soldados y encadenado uno de ellos. Y era ya de noche. Y dice la Biblia que Pedro estaba como, y la iglesia orando por él y Pedro dormido. La iglesia orando, ay Dios mío, llores con Pedro, que nadie lo mate, ay Dios mío. Y Pedro, ¿quién puede dormir si está pensando que al otro día lo matan? Yo, hermanos, si estoy limpio ni duermo. ¿Quién puede dormir sabiendo que al otro día Herodes, que tiene un clavo con los cristianos, lo va a querer matar y está encadenado y puso gente y soldados durmiendo? ¿Sabe quién duerme cuando sabe que se puede morir? Alguien que se le quitó el miedo a la muerte. Porque Jesús le dijo, Pedro, cuando seas viejo. ¿Sabe por qué alguien se duerme así? Óigame, Warner, hermanos, estaba tan dormido este hermano que dice que el ángel llegó y dice que le tuvo que quedar por las costillas. Dice que cuando el ángel llegó, la cárcel se llenó de luz angelical. Y Pedro, y dice textualmente la Reina Valera, el ángel tuvo que golpearle el costado. Porque la gente que crece, la gente que es madura, duerme mientras el diablo esté planeando lo que le dé la gana. Usted no sabe lo que el diablo está planeando hoy. Usted no sabe, como Job nunca supo lo que el diablo estaba tramando ahí. La segunda razón por la cual alguien duerme así es que Pedro sabía que ese no era el día, nadie lo iba a tronar. Porque Jesús le dijo que era cuando estuviera viejo, y para ese momento tendría como 36 años de edad. Le quedaron como 30 años después, fue que murió, crucificado. Fue algo así parecido cuando el Señor le pidió a Abraham a su hijo, y él le dice a su siervo, no te preocupes, voy a ir a adorar a Dios, pero entre un rato él y yo descendemos. El libro de Hebreos explica por qué tenía esa fe. Primero, porque había crecido y madurado, porque él sabía que aunque Dios tuviera que resucitarle de los muertos a Isaac, él bajaba con Isaac, porque Dios le dijo, en Isaac será tu descendencia. Y el Señor le dijo a Pedro que él no se iba a morir de otra manera que no fuera cuando fuera viejo. Él sabía que joven no se moría, porque Dios le dijo, Jesús le dijo, cuando seas viejo. Por eso Pedro dijo, hoy que se mueran los feos. Yo aquí me acuesto, me duermo, porque en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Señor, me haces vivir. ¿Cómo? Confiado. Hay tres cosas que si usted y yo no se las damos a Jesús, Él no se las va a tener nunca. Hay tres cosas que si usted y yo no se las damos a Jesús, Él nunca las va a tener. No puede tenerlas. Y usted me dice, un momentico, pastor, el Señor es todopoderoso. Sí. Pero hay tres cosas que aunque Él sea todopoderoso, nunca las va a tener, a menos que usted se las da. ¿Cuántos de ustedes quieren saber cuáles son esas tres cosas? El otro año. Es muy sencillo, digan conmigo, si no le entrego mi corazón a Dios, Él no lo va a tener. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él nunca tendrá el corazón de nadie si no se lo dan. Lo segundo que el Señor nunca va a tener de ti ni de mí es tu confianza en Él. Él nunca la va a tener si usted no se la da. Y la tercera,
es el primer lugar en tu vida. Él nunca va a tener el primer lugar en su vida o en la mía si yo no le doy el primer lugar en mi vida. Diga conmigo: corazón, confianza, primer lugar en mi vida. Si no se lo doy, no lo tiene. Madurar es entregar. Madurar es entregar. Entrégame esto y yo te doy esto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios casi hace un milagro, pero saqué un ratito de la administración. Le pedí a los hermanos, que me da miedo. Para, no se preocupe, mamita. Ay, a la abuela yo con eso. Hay un himno que hace muchos años cantamos en la iglesia evangélica, y es pedirle al Señor una renovación. Nunca habrá una renovación sin una demolición. Estoy hablando de construir. Estoy hablando de restaurar. A veces hay que romper paredes. Mi mamá tenía una manera muy linda de construir. Decía: Arturillo, yo quiero hacer un trabajo, pero mami, es que esto, vea, es nada más correr esta pared hacia allá, ¡zas! Y era de cemento. Y nada más de ¡zas! Romper eso y levantarlo. Ella nunca medía que esas cosillas que ella resolvía con un ¡zas! Eran meses, plata y mucho polvo y escombro y barro. A los 3 días que empezaba el brete estaba: ya no soporto estos desgraciados. La renovación implica demolición muchas veces. Es un corazón que tal vez ni a Dios le ha servido ni a usted tampoco. Corazón atado, corazón muy enredado, que como 104 calambres y hasta canto, predico, entonces debe ser que estoy bien. Dios es como muchos de nosotros, perdónenme en el ejemplo. Yo tomo en cualquier vaso. Yo tomo un fresco o café en vaso de lata. No me gustan los de esterofoam porque me quemo y soy lengua de gato. Los de plástico de hospital no, porque ahí echan sopa de mondongo y todo, entonces todo sabe a sopa. Pero no importa, yo uso un vaso de plástico, de esterofoam, de cartón, de lata, de vidrio, de barro cocinado o barro crudo. Pero hay un vaso en el cual yo nunca tomo nada. Nunca lo uso, y es un vaso sucio. Porque es igual, Dios lo único que no usa es un vaso sucio. Lo puede usar descarapelado, arrugado. Al final somos vasos de barro y el tesoro, la grandeza del vaso de barro es usted. No es el vaso, es el contenido del vaso. Entonces hay unas implicaciones de quitar, entregar, renunciar, y eso a veces duele. Es la relación con un hombre que a Dios no le agrada. Es la relación, disculpen que parafraseé, es la relación con una mujer que no es del agrado de Dios. Es un coqueteo que no es correcto que se esté dando. Es inmiscuirse, participar de situaciones, prácticas, negocios que sabemos a toda luz que no es del agrado de Dios. No es que tenemos que ser inmaculados. Nadie aquí suda agua bendita, yo mucho menos. Aquí nadie es inmaculado, perfecto etimológicamente hablando. Pero lo que detiene la bendición, la madurez y el crecimiento son esas cosas. No solamente debemos de ser cristianos, debemos parecer cristianos, parecernos a Cristo, aunque sean el blanco de los ojos, pero parecernos en algo a Él. Y esto tiene muy poco que ver con prácticas y todo, siempre tiene que ver con entrega. Había una niña que estaba llena de deseos de tener todas las bolinchas de su amiguito Juancito, las bolinchas, y ella traía chocolates. Juancito le dijo a su amiguita: mamita, yo quiero todos los chocolates. Le dice la güila: esta es mi oportunidad, te cambio todos mis chocolates por todas tus bolinchas. Y el Juancito era una pinta, agarró y sacó todas las bolinchas, pero con la mano había una bolincha que se llamaba, ¿cómo? La preferida de uno, ¿cómo se llamaba?
La tiradora. Yo con esas ganaba 60 bolinchas en una mañana. Y uno amaba tanto esa bolincha que usted entre esos 100 bolinchas en el bolsillo, usted metía la mano y la conocía y empezó a meterla hasta el puro final del bolsillo. La encontró y le dio todas las bolinchas. La güila le dio todos los chocolates. Juancito se fue con todos los chocolates. Cuando dobló la esquina, dice: ay, esa mocosa me habrá dado todos los chocolates. ¿Por qué? Porque él no dio todas las bolinchas. Queremos que Dios nos dé todo y nosotros siempre nos dejamos algo. Al final, el secreto de la madurez y del dar no es cuánto usted da, sino cuánto usted se deja. Pedro cambió a partir de ahí. Luego lo vemos echarnos un sermón, aunque era un analfabeta. Se convirtieron 3,000 viejos y un solo tiro los bautizó. Yo nunca he predicado y se han convertido 3,000 viejos. Nunca, no conozco a nadie. Conozco que la gente dice un montón de cosas, que han resucitado muertos, que vaciaron hospitales y nunca dan pruebas. Faruscas. Otros dicen que han resucitado muertos. Si yo resucito un muerto, yo me tomo fotos con el chavalo en la morgue, pido el expediente, pido para que la gloria de Dios y un poquito para mí. Segundo sermón, se convirtieron 5,000 viejos. Y no solamente eran bautizados en agua, se integraban a la iglesia, se convertían en testigos. En menos de 25 años, la iglesia de Jerusalén estaba compuesta por casi 50,000 cristianos. En Jerusalén vivían en el primer siglo 100,000 personas y más de la mitad de los habitantes de Jerusalén eran seguidores de Cristo. No les llamaban cristianos, se llamaban discípulos del Señor, los del camino o discípulos. El término cristiano no es un nombre que lo dio Dios o que la iglesia lo produjo. El nombre de la iglesia fue un apodo, un insulto, un término peyorativo, digámosles cristianos. Él cambió, como todas las personas que le entregan hasta la bolincha preferida, cambian y empiezan a madurar. Más allá de las emociones, es entrega. Oremos, o más bien entreguemos, que a mí me toca entregar ya. ¿Alguien iba a cantar el himno o lo canto yo? Yo lo puedo cantar si me ponen la pista. Ese lo canta mejor. Amén, dígaselo. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Dígale: Señor, renuévame. No quiero ser el mismo. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Necesito más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí. Aleluya.